Bueno, Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes la lección 6 de hermenéutica y vamos a hablar un poquito acerca de los libros apócrifos. Y por supuesto esta clase también va a ser un poquito histórica. Vamos a recordar algunos detalles históricos que tienen que ver con estos libros apócrifos o deuterocanónicos. Y para poder estudiar esta lección con mayor claridad, tenemos que comenzar dando la definición de la palabra apócrifo, que viene de la palabra griega justamente apócrifos, que significa oculto, secreto, y esto se dice de los libros sagrados cuya inspiración no es segura, no es auténtica y es sinónimo de falsos. También, como dije, se les llama deuterocanónicos, o sea que los libros apócrifos recibieron por primera vez sanción oficial de la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento, allá por el 1546. Y esto fue a pesar de mucha oposición en el mismo concilio. Está el testimonio del cardenal Polo, que fue donde dice que el Concilio de Trento dio esa sanción oficial a los libros apócrifos para dar mayor énfasis entre los católicos romanos y los evangélicos. Por eso se le dio este énfasis. Así que los libros apócrifos fueron de alguna manera excluidos de la lista de los libros canónicos en el concilio de la Odisea en el 363 después de Cristo y luego fueron incluidos en el canon por los concilios de Cartago en el 397 después de Cristo y en el de Florencia en 1439. Por eso los libros apócrifos fueron una colección de libros que eran judíos antiguos, escritos entre los años más o menos 250 a.C. y los primeros siglos del cristianismo. Por eso vamos a ver algunas razones para que estos libros hayan sido excluidos del canon, ¿sí? Ya hemos aprendido un poquito el tema del canon, de las reglas que se tenían en cuenta para definir si un libro era canónico o deuterocanónico. Y por eso hay algunas razones para que estos libros sean excluidos del canon que hoy tenemos nosotros en nuestras manos, el cual podemos leer con total libertad. En primer lugar, estos libros no pretenden ser la palabra de Dios. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, segunda de Macabeos, capítulo 15, verso 38 y 39, dice de esta manera: daré aquí fin a mi narración. Si está bien y como conviene a la narración histórica, eso quisiera yo, pero si imperfecta y mediocre, perdónenme. Ahí Macabeos está hablando acerca de que no pretende este libro ser palabra de Dios, sino que él declara que es suyo, ¿sí? Por eso es importante que tengamos en cuenta este detalle. En segundo lugar, no fueron usados por Jesús ni los apóstoles. Nosotros vimos que los libros canónicos sí fueron usados, ya sea el canon antiguo, el Antiguo Testamento, o el canon hebreo, fue usado muchas veces por Jesucristo y los apóstoles, pero estos libros que estamos mencionando ahora, los deuterocanónicos o apócrifos, no fueron usados por Jesús o los apóstoles. O sea que los libros apócrifos nunca fueron parte, podemos decir, del canon hebreo o protocanónicos, el cual Jesús y la iglesia del primer siglo utilizaron, no fueron utilizados. Aunque, por ejemplo, varios escritos de los apócrifos fueron conocidos por Jesús y también conocidos por los apóstoles, y ellos nunca lo citaron como una escritura auténtica, como si fuera, digamos, palabra de Dios. En tercer lugar, nunca fueron citados como escrituras sagradas. Uno de los libros apócrifos, por ejemplo, Segunda de Esdras, menciona a los 24 libros del canon hebreo, sin incluir el suyo. O sea que no está allí este libro de Segunda de Esdras. Los escritores, por ejemplo, judíos, que eran judíos antiguos, ¿no? Como Filo, como Josefo, se familiarizaban con la Biblia griega y con los libros apócrifos, pero nunca los citaron como parte de la Biblia, del canon sagrado. En cuarto lugar, la diferencia está marcada entre los apócrifos y el canon. O sea que los líderes de la iglesia que estuvieron familiarizados con el canon hebreo distinguen claramente entre los escritos canónicos y los apócrifos. En quinto lugar,
no fueron declarados autoritativos hasta el siglo XVI. O sea que los libros apócrifos nunca fueron declarados escrituras autoritativas hasta la formación del Concilio Católico de Trento en 1546 después de Cristo. En sexto lugar, contienen numerosos errores, y esto es muy importante. Por ejemplo, sus relatos discrepan entre sí. Hay muchas contradicciones entre ellos, con datos muy contradictorios. Contienen, por ejemplo, numerosas disparidades, errores y anacronismos históricos y geográficos, y sin tener el espíritu profético tan evidente en los escritos canónicos. Nosotros vemos cómo en el canon sagrado hay una relación, ¿no es cierto? Hay un hilo conductor que lleva un libro al otro, y allí no hay contradicciones, no hay errores, no hay disparidades, sino que hay una unidad de pensamiento, de criterio, y por eso es muy importante esto que estamos compartiendo de los libros apócrifos. Contradicen, por ejemplo, las verdades reveladas por el Espíritu de Dios, y esto es muy importante porque siempre decimos que toda palabra profética tiene que estar de acuerdo con la palabra escrita que nosotros ya tenemos y hemos recibido. Así que también estos libros contradicen las verdades reveladas por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, Judith capítulo 1, versículo 1 dice que era el año 12º del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive. Sin embargo, Nabucodonosor nunca fue rey de los asirios y nunca reinó en Nínive. Por ejemplo, el libro de Tobías enseña que el hígado de un pez quemado sobre un brasero ahuyenta los malos espíritus. Dijo el joven al ángel: hermano Azarías, ¿para qué sirven el corazón y el hígado con la hiel del pez? Él respondió: sirven para que, si un demonio o espíritu atormenta a uno, quemándolos ante él, ya no vuelvan a molestarle. Esto cuanto a la hiel, sirve para ungir, dice Tobías, a quien tuviese cataratas, pues en ella quedará curado. Esto está en el libro de Tobías, capítulo 6, versículos 6 al 8. También vemos que Tobías 12:9 dice: pues la limosna libra de la muerte y limpia de todo pecado. La limosna, bueno, si fuera por eso todos estaríamos limpios por todo lo que ayudamos y damos. También Tobías 4:17 dice: pon tu pan y tu vino sobre las tumbas de los justos. Miren qué tremendo, cómo contradice la palabra del Señor. Hay otro libro que es el de Segunda de Macabeos, capítulo 12, verso 46, que dice: obra santa y piadosa es orar por los muertos, donde Dios prohíbe. Él dice: yo estoy en contra de aquellos que consultan los muertos o de aquellos que quieren comunicarse con los muertos. Por eso dice Macabeos, otra vez lo leo: obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo que fuesen expiados los pecados, para que fuesen absueltos de los pecados. Segunda de Macabeos 12, 46. Pero también vemos la confesión de Westminster, que es la confesión de 1643, escrita por líderes evangélicos, que declara que, esto es lo que declara: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no son parte del canon bíblico, por lo tanto no tienen autoridad alguna en la Iglesia de Dios. Amén. Así que vemos que la Iglesia también anglicana de Inglaterra, en sus 39 artículos, sostiene que, por ejemplo, dice: la Iglesia, si lee los apócrifos como ejemplo de vida e instrucción de costumbres, no obstante, no los aplica para la confesión de doctrina alguna. Si lo leen, como hemos dicho también, que los libros apócrifos nos sitúan históricamente en ese tiempo, ¿no es cierto?, intertestamentario, en esos 400 años de silencio. De estos libros podemos sacar mucha información que es importante para tener en cuenta, pero no los aplicamos, ¿no es cierto?, para la confesión de doctrina alguna. O sea, no lo tomamos como palabra de Dios, como doctrina bíblica.
También la literatura apócrifa, la pseudoepígrafa, que sería adulterada o falsa, sectaria y una amplia variedad de otros escritos antiguos, proveen material que es útil para la comprensión del mundo antiguo y de la iglesia del primer siglo. Para eso sí nos ayudan estos libros. O sea que, en conclusión, podemos decir que tales escritos merecen ser examinados, analizados, aunque nunca a la par con la escritura inspirada por Dios. Por eso están los libros canónicos y los libros deuterocanónicos. Amén. En segundo lugar, quiero que veamos algunos libros o algunos de los libros apócrifos. No los vamos a poder mirar todos, pero quiero compartirle algunas cositas sobre algunos de los libros apócrifos. En primer lugar, primera y segunda de Esdras, que es el primer libro de Esdras que relata una serie de episodios de la historia del Antiguo Testamento, comenzando con la Pascua celebrada en Jerusalén por Josías, ahí en el año 621 a.C., y culminando con la lectura bíblica también, la lectura pública de la ley por Esdras en el 444 más o menos antes de Jesucristo. Dice que se reproduce la sustancia de los tres guardianes en estos libros, tres jóvenes que actuaban como guardaespaldas del rey Darío, y trataban ellos de mantenerse despiertos por medio de debatir acerca de cuál era el elemento más fuerte en el mundo. Y uno dijo que era el vino, ya que éste tenía un poder peculiar sobre los hombres. Otro sugirió que era el rey, que tenía poder ilimitado sobre sus subalternos y vasallos. Y el tercero, Zorobabel, afirmó que era la mujer quien da a luz al hombre, y por eso es el elemento más fuerte, pero la verdad es la que conquista sobre todas las cosas. O sea, el rey, quien fue solicitado a decidir que escogiera al ganador de estos tres que estaban allí opinando, favoreció a Zorobabel y le ofreció cualquier remuneración que pidiera, y entonces él pidió permiso para regresar a Jerusalén a reconstruir el templo. O sea que la sección concluye con una descripción de la partida de Josías saliendo de Babilonia de regreso hacia Jerusalén, escrito probablemente en el año más o menos 150 a.C. en Egipto, y este libro contiene 9 capítulos. En segunda de Esdras, capítulo 3, versículo al 14, se describen 7 revelaciones apocalípticas que son otorgadas a Esdras en Babilonia, y ellas están interesadas principalmente en el problema de los sufrimientos de Israel y el intento de justificar los caminos de Dios. O sea, el autor esperaba el advenimiento del Mesías, que Israel, y el periodo de bienaventuranzas que él traería. O sea, estas dos cosas estaba esperando el autor de segunda de Esdras, el advenimiento del Mesías, que Israel, y el periodo de bienaventuranzas que él iba a traer a ese pueblo. Y la parte principal del libro fue escrita en arameo en el siglo I, y la introducción y conclusión en griego un siglo más tarde, sumando un total de 16 capítulos. Luego encontramos segunda de Tobías. Bueno, Tobías es un libro de ficción religiosa, podemos decir, escrito probablemente en el siglo II a.C., y cuenta la historia de un judío pío de la tribu de Neftalí en Galilea, quien junto a su esposa Ana y su hijo Tobías fueron llevados a Nínive por Salmanasar en el 721 a.C. En la tierra del exilio, ellos obedecían la ley judía escrupulosamente. Dice que cuando Tobías perdió su vista, envió a su hijo a Rayes en Medina, para recibir el pago de una deuda, y que un ángel lo siguió hasta Ecbatana, donde se enamoró de una hermosa viuda cuyos 7 esposos habían sido muertos sucesivamente el día de su boda por un espíritu del mal. O sea que Tobías se casó con la viuda virgen y escapó de la muerte porque quemó la parte interna de un pez. El humo
del cual hizo que el mal espíritu se diera a la fuga como una bendición agregada, ¿no es cierto? Y la hiel del pez fue usada para curar la ceguera del anciano Tobías. Este libro tiene 14 capítulos. Bueno, sigo un poquito con otros libros también para que tengan una idea de qué se tratan estos libros. Por ejemplo, Judith. La historia de Judith fue probablemente escrita en hebreo por un judío palestino los días que siguieron a la revuelta macabea, y este relata de cómo Judith, una viuda judía, liberó su pueblo del comandante asirio Olófenes, quien tenía la ciudad de Betulia sitiada en ese momento. Y arriesgándose personalmente, Judith se hizo camino hacia la tienda de Olófenes, donde engañó al asirio con sus encantos. Y una vez consiguió emborracharlo hasta el estupor, ella tomó la espada del comandante y le cortó la cabeza. Luego la llevó de vuelta a la ciudad de Betulia como evidencia de que Dios le había dado la victoria a su pueblo sobre los asirios. Este libro refleja el judaísmo palestino y contiene también 16 capítulos. El libro de Esther, adiciones al libro de Esther. Durante el segundo o el primer siglo antes de Cristo, un egipcio judío tradujo el libro canónico de Esther al griego y al mismo tiempo intercaló un total de 107 versículos dentro de 6 lugares de donde creyó que una nota religiosa debería ser agregada. Esas inserciones que hizo o inclusiones, ¿no es cierto?, mencionan el nombre de Dios y la oración, pero ninguna de las cuales aparece en el libro canónico de Esther, no están allí. También encontramos las adiciones apócrifas, decimos que añaden 10 versículos al capítulo 10 de Esther, y los capítulos del 11 al 16 también son agregados. Luego tenemos el libro de sabiduría de Salomón, un judío alejandrino. En el año 100 al 50 a.C., compuso un tratado ético, el cual llamó La Sabiduría de Salomón, a fin de ganar para él mismo una audiencia de lectores más extensa. Él procuró proteger a los judíos en Egipto de caer en el escepticismo, en el materialismo y en la idolatría. Y lo que quería él era enseñar a sus lectores paganos la verdad del judaísmo y la necedad del paganismo. Así que el libro comienza con una exhortación a los gobiernos del mundo para que busquen sabiduría y sigan la justicia. También vemos que su teología está basada sobre el Antiguo Testamento con modificaciones que son derivadas de las corrientes filosóficas griegas en Alejandría y difieren o son diferentes al Antiguo y al Nuevo Testamento, que honran el cuerpo. La sabiduría de Salomón lo considera como algo que sofoca y oprime el alma. Por eso la mera tienda terrenal, como le llama, que oprime el alma meditabunda, el capítulo 9, versículo 15. Y este libro contiene 19 capítulos. Luego encontramos el libro de Eclesiástico, o también Sabiduría de Jesús, el hijo de Sirac. Y ahí encontramos que el autor Jesús, justamente el hijo de Sirac, en el año 200 aproximadamente al 175 a.C., que así como los proverbios canónicos, este trata con una variedad de temas prácticos desde las dietas hasta las relaciones domésticas. O sea que la sección más extensa del libro, porque tiene más o menos 44 50 capítulos, y entre los 44 a 50 se titula La alabanza de hombres famosos, que caracterizan brevemente una serie extensa de hombres dignos, tales como por ejemplo Enoc, Noé, Abraham, Zorobabel, Nehemías y finalmente un contemporáneo del sumo sacerdote, Simón, que era un amigo del autor. Y este libro contiene 51 capítulos más el prólogo. Después encontramos el libro de Baruch. El libro de Baruch notoriamente fue escrito por el amigo y secretario de Jeremías. Jeremías 32:12 lo menciona, también 36:4 lo menciona, y es una obra
compuesta que no fue concluida, no fue terminada hasta el primer siglo antes de Jesucristo. Este libro comienza con una oración de penitencia, reconociendo que las tragedias que vinieron sobre Jerusalén son la justa retribución por sus pecados. Allí está en el capítulo 3, versículo 8. Y la segunda sección, que es una sección poética, explica que las desgracias de Israel se debieron principalmente a su negligencia y a la falta de sabiduría. Esto está en el capítulo 3, versículo 9, hasta el capítulo 4, versículo 4. Esta sabiduría, cuyas alabanzas son cantadas por un escritor propenso filosóficamente, es igualmente con la ley de Dios. Esto está en el capítulo 4, verso 1 al 3. Y hay una tercera sección de este libro que también es poética y es un mensaje de consuelo y esperanza para el desconsolado Israel. El enemigo será destruido y los hijos de Jerusalén regresarán con triunfo, dice allí Baruch. Baruch es un libro apócrifo que inhala de alguna manera algo del fuego de los profetas del Antiguo Testamento, y aunque carece de originalidad en sus 5 o 6 capítulos, allí encontramos estos mensajes de parte de Baruch. También encontramos un libro que se llama El Canto de los Tres Testigos, que es la oración de Azarías. Y estos son 68 versículos añadidos al libro canónico de Daniel, entre capítulo 3:23 y 3:24. Allí encontramos estos 68 versículos que están siendo añadidos a este libro de Daniel. El libro de Susana. Ese libro es reconocido como uno de los famosos, o una, podremos decir, famosa historieta corta del mundo de la literatura. Y aquí se cuenta acerca de cómo 2 ancianos que eran inmortales amenazaron con testificar que ellos habían encontrado a Susana, la hermosa esposa de un judío babilónico de influencia, en las manos de un amante. Si ella no se sometía a ellos, cuando ella los rechazó, entonces la acusaron de adulterio con 2 testigos falsos que asintieron contra ella. La encontraron culpable y la sentenciaron a morir. Y dice que un joven llamado Daniel interrumpió los procedimientos para cuestionar a los 2 testigos por separados, y él les preguntó a cada uno que identificaran el árbol bajo el cual habían visto a Susana y a su supuesto amante. Y dice que, traicionados por sus propias respuestas inconsistentes, los ancianos culpables fueron sentenciados a muerte y Susana se salvó de una muerte segura. Bueno, miren cuántas historias, ¿no?, cuentan estos libros deuterocanónicos. Y luego tenemos las versiones católicas modernas que lo ponen, por ejemplo, como Daniel capítulo 13, la historia de Susana también es un capítulo, Y tenemos el libro de Bel y el dragón, esta historia, La historia de Bel y el dragón fueron probablemente escritas en hebreo hacia mediados del siglo I a.C. y agregadas al libro de Daniel por su traductor griego, y este figura como Daniel capítulo 14, es un capítulo después de la historia de Susana. O sea que la historia de Bel es una de las más antiguas historias que podemos decir, historias de detective, Relata como, por ejemplo, Ciro, que era el rey de Persia, le pregunta a Daniel por qué no adoró a Bel, el dios de Babilonia. Y Ciro le dijo a Daniel cuánta harina, aceite y ovejas consumía Bel para cada día. Así que Daniel persuadió a Ciro a que depositara las provisiones acostumbradas en el templo y que luego cerrase y sellase las puertas del mismo. Mientras tanto, Daniel regaba cenizas alrededor del piso del templo. Dice que cuando llegaba la mañana los alimentos habían desaparecido y el piso estaba cubierto de las huellas de los sacerdotes, sus esposas e hijos, quienes habían utilizado una puerta secreta debajo de la mesa para entrar de noche al interior del templo y consumir las provisiones. Miren qué bárbaro. El rey estaba convencido de que la treta de los sacerdotes de Bel ordenó, y entonces, ¿qué hizo? Ordenó que los mataran y que destruyeran el templo. Dice que el dragón es realmente
una serpiente que el rey adoraba hasta que Daniel la mató, alimentándola con bolas de resina de pino, grasa y pelo. Todo esto nos cuenta este libro. Los babilónicos, también furiosos por la destrucción de su Dios, demandaron que Daniel fuera sentenciado a muerte. Con renuencia o de mala gana el rey consintió y Daniel fue puesto en el foso de los leones. Y los leones no molestaron a Daniel, quien fue milagrosamente alimentado por el profeta Habacuc, quien fue levantado por un ángel en Judea y llevado al foso de los leones en Babilonia. Dice que al séptimo día el rey vino y sacó a Daniel del foso de los leones y lanzó a sus enemigos dentro del mismo, quienes fueron devorados inmediatamente. O sea, las historias de Bel y el dragón entonces tuvieron la intención de ridiculizar la idolatría y desacreditar el sacerdocio pagano. Ya estamos llegando al final y encontramos la oración de Manasés. La oración se le atribuye a Manasés, que era el rey de Judá, quien, según nos dice Segunda de Crónicas capítulo 33, fue llevado a Babilonia prisionero y allá se arrepintió de la idolatría que había caracterizado a los años de su reinado. Se hace mención también de una oración que era ofrecida por Manasés en Segunda de Crónicas 33, 19, y un judío devoto parece haber intentado escribir tal oración mientras Manasés la pronunciaba. La oración es típica de las formas litúrgicas antiguas judías, da apertura con una atribución de alabanza al Señor cuya majestad es vista en la creación, capítulo 1 al 4, versículo 1 al 4, y en su misericordia hacia los pecadores, del 5 al 8. Esto es seguido por la confesión personal, versos 9 y 10, y súplica por el perdón, versículos 11 y 13. La oración concluye con una petición por gracia en el verso 14 y una doxología en el versículo 15. Y el libro fue escrito entonces, este libro, en el año 250 a.C. y contiene un solo capítulo. Ya estamos, como dije, llegando al final y encontramos Primera y Segunda de Macabeos, muy seguramente escuchado por algunos de ustedes. Y Primera de Macabeos es un libro o un registro histórico valioso de los 40 años, comenzando con la ascensión de Antíoco Epífanes al trono en Asiria ya en el 175 a.C. y culminando con la muerte de Simón el Macabeo en el 135 a.C. Fue probablemente escrito por un judío palestino en hebreo alrededor del año 100 a.C. Y el libro nos confiere, nos cuenta el mejor relato de la, podemos decir, resistencia judía ante el enemigo Antíoco y las guerras macabeas que al final produjeron la independencia al Estado judío. O sea que Matatías fue el sacerdote que desafió a Antíoco y encendió la chispa de la revolución en aquella época. Este también relata los despojos de 3 de los hijos de Matías. Ahí encontramos a Judas, a Jonathan y a Simón, en los capítulos 1, capítulo 9, capítulo 13. Y por último vemos el festival anual de Hanukkah, celebrado en la misma temporada de la Navidad. Conmemoraba la rededicación del templo como un resultado de la valentía de los macabeos. El festival es mencionado en el Nuevo Testamento como la fiesta de la dedicación, en Juan capítulo 10, verso 22. Es un libro histórico, este libro, y político, y tiene 16 capítulos. Y por último, Segunda de Macabeos es menos histórico y más retórico que Primera de Macabeos. Fue escrito desde el punto de vista de los fariseos y acentúa lo milagroso y maravilloso en contraste con lo más prosaico y objetivo de Primera de Macabeos, y este libro contiene 15 capítulos. Bueno, ahí tenemos un pequeño pantallazo de los libros apócrifos o deuterocanónicos. Simplemente he querido de alguna manera hacer un repasito del contenido de cada uno de estos libros y espero que, bueno, con la ayuda de los materiales que van a estar compartiendo
y la información que ustedes puedan también adquirir a través de internet, que hay mucha información, pero también a través del libro, recuerden, de Josh McDowell, que estamos compartiendo, que estamos leyendo, ¿no es cierto? Podemos ahí leer algunos detalles muy importantes acerca de estos libros apócrifos, falsos, ocultos, deuterocanónicos. Amén. Así que bueno, espero que esta clase sea de bendición y de edificación para todos ustedes. Los bendigo y seguimos adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga.